Bueno, familia, pues vamos a dar comienzo a esta primera emisión de estas perlas compartidas. Y bueno, estoy viendo que ya hay nueve personas que estáis pendientes ahí de estar en primera línea para esta nueva sección. Y hoy quería compartir dos grandes amigas que son Maite Zamarreño y Virginia Ortega, con las que quiero compartir una conversación. La idea es hacer de estos encuentros una tertulia entre amigos, con dos amigas con las que suelo tener conversaciones muy interesantes, muy profundas. Y la idea que me surgió fue la posibilidad de que esas conversaciones, que a veces suelen dar como resultado pues, ideas profundas y comprensiones significativas, pudiera ser algo abierto a mucha más gente. Así que os necesitamos de ese otro lado para poder darnos un feedback a través de vuestros comentarios, de vuestras preguntas, de tal forma que seáis parte también de este tipo de encuentros. Un momentito. Como todo, la primera vez implica aprendizaje. Tenemos a un técnico en la sombra, que no lo vais a ver, pero que nos va dando instrucciones si la cosa va bien o no va bien. Vamos a ver, le llamo el súper. A ver, súper, ¿qué tal va el audio? ¿Ahí va bien? ¿Sí? Perfecto. Pues entonces vamos a seguir avanzando. En primer lugar, os quiero saludar también a través del chat, daros la bienvenida y invitaros a que participéis, como decía, con vuestras preguntas, con vuestros comentarios, porque aquí vais a ver tres caras. Vais a ver mi rostro, el rostro de Virginia, el rostro de Maite, pero queremos daros voz, queremos que participéis, queremos que intervengáis también. Como os digo, la invitación, poneros cómodos, coged vuestro café, infusión favorita, haced de este espacio como vuestro saloncito y vamos a comenzar. Para empezar, quiero presentar a mis amigas. Como os he dicho antes, son dos grandes amigas, son de esas personas con las que es muy fácil llevar cualquier conversación a un lugar profundo, de honestidad, de sinceridad, donde no se trata de convencer a nadie de nada, sino más bien se trata de poder compartir algo desde puntos de vista diferentes, para enriquecernos, con aportaciones personales, donde siempre es más importante, ¿no?, la parte experiencial, la parte vivida, que la parte teórica. De algún modo, las conversaciones que nos nutren, que nos llenan, siempre tienen ese componente, que la otra persona nos enriquece y nos lleva un poquito más allá de nuestras propias ideas, de nuestros propios límites mentales. Así que no lo quiero alargar más, quiero que conozcáis a Maite y a Virginia y en lugar de presentarlas más allá de lo que ya lo he hecho, me gustaría que se presentaran ellas mismas y además les voy a poner un reto. Voy a empezar. A ver. ¿Cómo te presentarías si no tuvieras miedo a la opinión ajena? ¡Voilá! ¿Cómo me presentaría si no tendría miedo de la opinión ajena? De que pensaran de ti. Pues después de muchísimo aprendizaje, de un camino recorrido, a día de hoy, aquí y ahora, me puedo presentar o hablar de mí de otra manera, ¿no? No así en tiempos pasados. Pero ahora estoy en un modo pasota
y sinceramente cada vez me importa menos lo que la gente opine de mí. Entonces, eso me permite hacer un montón de cosas que antes me cohibía, ¿no? Y era como si estaría un poquito encorsetada. Y sin embargo, ahora me siento mucho más libre haciendo lo que realmente quiero y sin pensar lo que puedan opinar, ¿no? Siempre que yo no moleste a nadie ni que con lo que haga y me siento muy, muy libre en ese sentido. Entonces, te diría eso, estoy aprendiendo a ser una pasota emocional, te lo entrecomillo así, y me siento mucho más libre, mucho más en paz y mucho más tranquila y feliz. Así que ahí te lo dejo. Buena presentación. Y te voy a pasar ahora el testigo a ti, Virginia. ¿Cómo te presentarías tú si no te importase lo que pensaran los demás? ¿O qué efecto causaran tus palabras en los demás? A ver, pues mira, es que me parece muy curioso igual la parte de Maite, el contraste, ¿no? Curiosamente porque me veo un poco en el otro lado, ¿no? Me veo un poco en la parte en la que desde la adolescencia fui muy rebelde y muy pasota. Y en ese ser muy rebelde y muy pasota realmente estaba intentando también sentirme identificada con un grupo concreto, con una situación concreta y con una forma de vida concreta. Y a mí me ha llevado un poco al otro lado, ¿no? A volver un poco a esa parte un poco más estable, a encontrar un poco más mi forma de hacer las cosas, volviendo de esa rebeldía a un sitio más estable, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que ahora estoy lidiando con ambas cosas, ¿no? De alguna manera, como entrelazar esa parte rebelde que tuve en un momento dado, pero que realmente lo que quería era también encontrar un grupo o una ideología o una gente con la que identificarme, y poco a poco me fui dando cuenta de que tampoco quería por ahí, ¿no? De que quería encontrar mi propio camino, y así que voy siempre soltando todo lo que agarro, ¿no? Agarro algo, una forma de hacer las cosas y directamente me permito soltarla para encontrar mi forma, mi propia manera de hacerlo, mi propia manera de vivirlo, mi propia manera de experimentarlo. Así que diría un poco que por ahí, ¿no? Experimentando y soltando, permitiéndome como encontrar mi propia forma de hacer, mi propia forma de vivir. Es difícil definirse de una forma concreta que constriñe, ¿verdad? Cuando no necesitas que los demás te encasillen. Hay una gran diferencia cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y tú quién eres? Es fácil ponerse etiquetas, ¿no? Al final nos hemos acostumbrado a ponernos etiquetas. Bueno, pues soy Pedro, y decimos la profesión, o hablamos de nuestros intereses, o hablamos, yo qué sé, ¿no? Podemos hablar según el contexto de nuestra ideología, de nuestras creencias, pero en última instancia, ¿no? A la hora de definirnos, siempre nos definimos de cara a los demás, de cara a que los demás puedan tener como algo capturable de nosotros, ¿no? Una idea capturable de nosotros. Y al mismo tiempo, esa idea nos limita, al mismo tiempo esa idea nos constriñe, porque ¿no pensáis que podríamos decir, mira, te puedo decir quién soy ahora, cómo me siento ahora, qué me apetece ahora, qué creo ahora, pero pregúntamelo mañana. Déjame la posibilidad de que me actualice, déjame la posibilidad de que vaya más allá de la idea que ahora mismo tengo de mí. ¿No pensáis que de algún modo lo que nos cuesta cuando no, o digamos lo que buscamos, ¿no? Cuando somos libres de la opinión ajena, es precisamente esa libertad de permitirnos ser quienes somos en ese momento, abriéndonos a la posibilidad de que eso cambie en este momento? Cualquiera de las dos. Vamos a soltar la charla. A mí me gusta porque es que me está comentando ahora mucho esa sensación de lo que has dicho, pero intentando como no identificarme con lo que estoy haciendo o identificarme con lo que estoy viviendo, experimentando en ese momento, ¿no? Me he dado cuenta también eso en mi faceta de madre, ¿no? El dolor que me estaba causando el que mis hijos empezaran a volar y a salir de casa, porque de repente esa
identificación tan profunda que había tenido con mi labor de madre y que había muchas cosas que he hecho bien y que entonces me siento como muy valiosa o muy válida y de repente se desmorona todo, ¿no? Y me doy cuenta de que otra vez vuelvo a identificarme con un papel y realmente cuando mejor me siento, cuando mejor estoy es cuando realmente me permito experimentar soltando esa sensación de identificarme con algo, ¿no? Realmente permitirme experimentar cosas. Creo que estoy ahora mismo como entrando en esa fase, ¿no? De permitirme volver a experimentar desde el disfrutar sin ponerme tantos objetivos y tantas, ¿no? Tantas etiquetas y tantas limitaciones mentales con lo que hago. ¿Cómo lo vives tú, Maite? Estaba escuchándole así tan bonitamente a Virginia que se me ha ido la pregunta, pero quería decir algo al hilo de lo que había dicho ella, luego me la vuelves a recordar, Pedro, pero me ha encantado eso de que vamos en el polo opuesto, ¿no, Virginia? Porque he hablado del corsé, ¿no? Yo quizás mi infancia fue pues de muchas restricciones, muchos horarios, ¿sabes? Mucho todo encorsetado, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora estoy experimentando esa parte que no pude experimentar allí y me encanta, ¿no? Yo no tuve ese punto de rebeldía, siempre la niña buena y demás. Entonces, me encanta esto que has dicho porque me conecta con a lo mejor esa parte que yo no he experimentado de mí y que ahora estoy experimentando y que de verdad te lo digo que me encanta, que quiero desmelenarme y que estoy en ese punto rico que me encanta. Pero me gusta verlo desde, fíjate, ¿no? No se me hubiera ocurrido esa otra posición de la que tú hablas. Y me gusta. Sí, me encanta. Dime la pregunta, Pedro, ¿cuál era? No, más que una pregunta, Maite, era una reflexión, ¿no? El que viéramos cómo muchas veces a la hora de definirnos, a la hora de describirnos, nos vemos limitados por el hecho de que queremos transmitir algo que el otro pueda capturar, pero finalmente es como una foto fija, ¿no? Cuando nosotros en realidad somos más un vídeo que una foto, somos algo que en constante cambio, somos una dinámica constante en expresión, ¿no? Entonces, bueno, pues un poquito, ¿cómo ves tú esto, ¿no? ¿Cómo ves esa limitación a la hora de tener que definirte, ¿no? Sí, por ejemplo, eso me viene mucho, sobre todo algo que me está pasando últimamente, que es como en este trabajo del vivir en más tiempo posible en presente, vivir el aquí y el ahora y el experimentar el momento y sentirlo en toda su plenitud, me está ocurriendo mucho que, por ejemplo, hoy me apetece un plan, pero para mañana, y mañana me levanto y ese plan ya no me apetece mañana, ¿sabes? Entonces, sí que ahí es eso de lo que tú estás hablando, donde de repente tienes que, a ver cómo quedo yo ahora, ¿no? Es que ayer a las 7 de la tarde sí me apetecía ir al monte, pero es que me levanto hoy y a lo mejor ya no me apetece, ¿sabes? Entonces, ese tener que dar esa explicación o ese ahora no me apetece, ¿no? Y muchas veces estar en esa incoherencia de que ayer me apetecía, pero ahora no. Y ahora, en coherencia, no voy a lo mejor, pero ese no ir es ponerme en conflicto, es a ver el otro, ¿no? El plan que ya está hecho, tal. Y bueno, ahí hay trabajito, ¿no?, para hacer también, ¿no? Y eso nos pasa un montón, yo creo que a todos, ¿no? Lo que es que ayer me apeteció muchísimo ir al monte, pero es que me levanto, me siento densa, estoy cansada, a lo mejor lo que realmente me apetece es cogerme un libro y tumbarme en el sofá, ¿no? Y sin embargo, veo que a mí, hablo personalmente por mí, muchas veces he ido en contra de todo eso. Y ahora siento que mucho más alineada, a pesar de que desde fuera pues pueda parecer que voy en contra o pueda parecer que bueno, o que, pues eso, que no estoy de acuerdo. Entonces, en ese sentido, hacia mí, hacia Maite, pues como que me importa igual cada vez un poquito menos, ¿no? Sino que estar un poquito más en coherencia con lo que siento y quiero hacer. A ver, evidentemente, pues sobre todo como hablas con temas de hijos, muchas veces, pues bueno, hay que hacer un plan y hay que ir. Pero ¿cuántas veces nos quedaríamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, ahí en ese sentido estoy aprendiendo a que todo lo que vaya brotando en mí
de lo que vaya ocurriendo, de lo que vayan pensando, de lo que vayan diciendo, pues bueno, atenderlo. Hay 23 personas ahora mismo escuchándonos. Os recuerdo que estamos en directo y que estáis invitados desde ese otro lado también a participar en esta charla, en esta tertulia. Nos gustaría contar con vuestros comentarios, vuestras preguntas. Queremos que intervengáis. Había algo muy interesante que me gustaría resaltar. Entre las cosas que has dicho, Maite, quiero resaltar una cosita que me parece fundamental y tiene que ver con qué consideramos que es la coherencia y de qué manera esto tiene que ver con la idea que tenemos de nosotros y la idea que intentamos transmitir a los demás de quiénes somos. Y me ha gustado cómo lo has colocado en una línea espaciotemporal, digamos, donde efectivamente en un momento determinado me puede apetecer algo, puedo sentir motivación para hacer una cosa u otra, puedo en un momento dado tener unas ideas en base a, pues, ¿no?, a mi comprensión presente, y eso no significa que pasado un tiempo, aunque solo sea un día, siga apeteciéndome lo mismo. ¿Pero qué nos ocurre? Precisamente en la línea de la temática de este encuentro, cuando estamos buscando la validación externa, de algún modo queremos que el otro pueda tener una imagen estable de nosotros. Nos vemos un poco sometidos a esa esclavitud de la imagen que el otro pueda tener de nosotros. Entonces, yo hay algo que recuerdo, ¿no?, pues de cuando era adolescente sobre todo, y que alguna vez he comentado y creo que con vosotras en concreto alguna vez ha salido en alguna de nuestras conversaciones, es cuando yo veía los debates en televisión. Me acuerdo de aquel famoso programa La Clave, que me encantaba, donde cabía la posibilidad de debatir sobre cualquier temática con posiciones a veces totalmente opuestas, y yo como espectador, y era un chaval, era un crío, me maravillaba ver cómo cuando escuchaba los argumentos de uno me parecían razonables, y cuando escuchaba los razonamientos del otro también me parecían razonables. Entonces, a mí me colocaba en una situación donde no era capaz de posicionarme, porque podía ver la verdad que había en cada una de las posiciones, aparentemente opuestas o encontradas. Esto lo llevo un poco a ese punto, ¿no?, al punto en el que nosotros como individuos cabe también la posibilidad de que en un momento determinado tengamos una posición, un criterio, una opinión, una apetencia, y que en otro momento determinado eso sea totalmente diferente. Si queremos dar una imagen estable al otro, vamos a limitarnos internamente en la expresión del instante presente, porque van a pensar que, y esto es lo que yo oía, lo que a mí la gente me decía era que no tienes personalidad, no tienes ideas definidas, no eres capaz de posicionarte, y aquello era negativo. Era la sensación de que realmente tenías que tener un posicionamiento y que ese posicionamiento lo tenías que defender a muerte, porque era lo que te daba la identidad. ¿Eres de unos o eres de los otros?, ¿no? ¿No pensáis que en este momento histórico que estamos viviendo, precisamente una de las características que tenemos es que ahora mismo la opinión está profundamente polarizada y no se da espacio para quien sea capaz de ver, ¿no?, la parte de verdad de un polo y la parte de verdad del otro, ¿no?, y siendo la expresión integrada, ¿no?, de esos dos polos? ¿No tenéis la sensación de que ahora mismo hay una presión social para decantarnos de un lado o del otro? ¿Cómo lo veis? ¿En qué sentido, Pedro? ¿En qué sentido crees que hay una presión para decantarnos de un lado o de otro? ¿De qué lado o de qué otro lado? ¿A qué te refieres? ¿No ves, por ejemplo, Virginia, que ahora mismo pones la televisión, escuchas las noticias y hay una fuerte polarización, por ejemplo, con respecto a... Me da igual, podemos hablar, por ejemplo, de la pandemia, del famoso bicho, el posicionamiento, ¿no?, que se toma con respecto a él. O podemos hablar de ideología, o podemos hablar de, qué sé yo, ¿no?, de hombres y mujeres, o podemos hablar de cualquier temática, ¿no?, siempre con esa tendencia a polarizar las ideas donde solo cabe una de las dos posiciones, como una búsqueda de identidad.
Es que veo lo que dices y entiendo ahora a lo que te refieres, porque además lo hemos hablado tú y yo, ¿no?, unas cuantas veces sobre el tema del feminismo, ¿no?, distintas cosas que están surgiendo, y veo que probablemente sea así, pero creo que cuando eso se da es justamente una oportunidad para encontrar tu parte, ¿no?, tu lugar o tu forma de hacer o tu forma de, lo que decía antes, ¿no?, tu forma de expresarte, tu forma de vivir. Pero sí es verdad, yo esa parte siento que también, no sé, por ejemplo, con el tema de la tele, pues igual no veo la tele, ¿no? Intento no entrar en ciertas cosas, pero es verdad que igual creo que he aprendido a encontrar mi lugar un poco más desde mi centro, justamente desde esa parte más polarizada, ¿no? Incluso en mi profesión, igual como dando clases de movimiento, dando clases de yoga, también me he encontrado con esa parte en la que de repente me sentía muy polarizada en cuanto a yo trabajo esto, de alguna manera tengo que ser buena persona, tengo que estar sana, tengo que encontrarme siempre bien, tengo que hacer las posturas súper bien, tengo que practicar yoga y siempre he sido muy rebelde, ¿no? Como comentaba antes, desde pequeña, y desde ese lado sí que he encontrado, yo creo que cuando te polarizas así hay una parte de dolor, ¿no? Hay una parte en la que realmente ahí no estás en sintonía con lo que es, no estás en sintonía con el otro, no estás en sintonía contigo. Y desde ahí yo creo que he ido buscando, ¿no?, esa sensación de, pues de, por ejemplo, lesionarme practicando, no encontrarme cómoda, como muchas veces os he comentado, ¿no?, dando mis clases, porque sentía esa parte de rigidez, ¿no?, esa parte dogmática, esa parte en la que una clase de yoga es así, o es vinyasa, o es hatha, o es ashtanga, eres esto, haces esto, o eres feminista, o eres lo otro. Y es verdad que siento que eso es como una oportunidad para explorar y para soltarlo, pero creo que estoy pudiendo llegar a eso ahora y que crea, como bien decías, ¿no?, en muchos momentos hay como una necesidad de presentar como esa estabilidad tuya al mundo, a los demás o a ti misma, ¿no? Y el permitirte soltar para mí está siendo súper liberador, ¿no? Y creo que es justamente igual al entrar en uno de esos polos que antes sí me iba mucho a los polos y es verdad que ahora se está definiendo mucho más esa parte, pero creo que podemos verlo también como una oportunidad, ¿no? De justamente cuando entramos en uno de esos polos percibir el dolor que se siente estando en esa posición de rigidez, porque al final no dejas de estar en contra de otra cosa cuando estás en un polo, ¿no? Estás a favor de algo y en contra de algo. Y justamente lo que buscamos es integrar ambas cosas, porque la vida está todo ahí, ¿no? Y yo creo que, al menos para mí, esa ha sido la sensación de paz o de tranquilidad, ha sido cuando realmente he podido unificar ambos polos, ver ambos lados, ¿no?, del argumento, lo que decías tú, en un argumento, ver ambas cosas, ¿no? Y sí, creo que esa polarización puede ser una oportunidad para soltarla y poder integrar ambos lados, ¿no? Poder mirar al otro y mirarnos a nosotros. Yo sobre esta polaridad de la que estamos hablando, me viene la imagen de dos personas y el 6 en el suelo, ¿no? Cómo uno está viendo el 6 y cómo otro está viendo el 9. ¿Os suena la imagen esta, no? Entonces, yo estoy como en este modo pasota, no veo noticias, aunque al final te enteras de todas las cosas que están pasando, porque vía WhatsApp, vía Facebook, redes sociales, te van apareciendo las noticias. Pero bueno, yo pienso que es un juego que hay montado ahí, que cada uno juega lo que quiere y me encanta esto que has pronunciado, Virginia, porque yo lo practico mucho y es soltar. Es simplemente soltar con todo eso y estar neutral, ¿no? El más tiempo posible o intentar estar, pues eso, en mi centro. Sin estar ni aquí ni allí, sino un poco más en ese centro, ¿no? Encontrándome con mi paz y dejando que cada uno juegue a lo que quiera jugar. Eso me sirve a mí. Yo quería
quería dirigir un poco la atención a este aspecto porque tiene mucho que ver con el tema que nos reúne hoy, ¿no? El título de esta perla compartida de hoy es La condena de la búsqueda de validación externa, ¿no? Es una condena. Estamos viendo que en el momento en que buscamos validación externa no podemos ser quienes somos. Es totalmente incompatible. Si me permito ser quien soy en este momento, es decir, si me permito ser la expresión natural de aquello que soy, no puedo estar pendiente de si el otro me validará o no me validará, si le gustaré o no le gustaré, si me aceptará o me rechazará, porque si estoy pendiente de eso, entonces el propósito es otro. El propósito es encajar, el propósito es ser correcto, encajar según el ambiente, ¿no? Encajar según la audiencia, encajar según quien me esté escuchando del otro lado, que es quien me va a dar el feedback. Y eso nos convierte en prisioneros. Es una condena, porque nos convierte en prisioneros cuyas rejas están hechas de inseguridad, de falta de autoestima, de sentimiento de soledad, de desconexión. Y entonces intentamos conectar con el otro encontrando el punto donde el otro nos valide, donde el otro de algún modo reconozca el valor de nuestra existencia, ¿no? Por eso ponía el foco en la actualidad. No porque me interese especialmente, sino porque la actualidad para mí es un fiel reflejo de esta tendencia, ¿no?, que se ha ido marcando más y más como sociedad y como individuos, ¿no?, de posicionarte para ser identificable y ser encasillable, ¿no? Todo este movimiento de colectivización, que no es más que una partición, ¿no?, de hacer particiones, que no deja de ser un movimiento de disgregación, que no deja de ser un movimiento de separación, creyendo que en la colectivización nos unimos, en la colectivización nos separamos cada vez más y de forma más y más polarizada. ¿Y todo a cambio de qué? De poder defender una identidad, la identidad que me da el colectivo, la identidad que me da el grupo que me valida, el grupo que me refuerza. Es muy difícil escapar de esa reja, ¿no? Es muy difícil ser auténtico desde esa condena, ¿no? Como no estamos solos, veo que la gente que nos acompaña pues, se anima a compartir, a hacernos preguntas y comentarios. Por ejemplo, Germán Ortiz, un saludo, Germán, nos dice, así es, se está generando una polarización masculino-femenino, izquierda-derecha, mascarillas, sí, no, etc. Lo vemos constantemente, ¿no? Laura Pacheco nos dice, se está vibrando en negativo, hay tanta incertidumbre que no nos deja centrarnos en uno mismo. Quieres crecer personalmente y no nos deja la sociedad. Nosotros, pone así como pregunta. Laura, voy a aprovechar este comentario que haces para hacer un cuestionamiento, ¿vale? Me gustaría compartirlo con vosotras, con Maite, Virginia. Dice, quieres crecer personalmente y no nos deja la sociedad. ¿Cómo veis eso? Yo es que creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Quién no te deja? Tú eres dueño de ti, de lo que tú haces, de lo que tú eres, de quién no te está dejando. Eres tú con tu mente quien crees que alguien no te deja. Y de hecho aquí lo que hacemos es ceder nuestro poder. A quien sea le estamos diciendo, toma mi poder, por ti no puedo crecer. No tiene nada que ver. Yo crezco por mí sola a pesar, y lo entrecomillo, de las adversidades que pueda percibir erróneamente fuera. ¿Y tú, Virginia, qué opinas de esto, de que la sociedad no nos deja? Pues que es muy fácil caer en eso, ¿no? En esa parte de ceder la responsabilidad y soltarlo y poner la culpa en algún foco. Y de alguna manera para mí obviamente me resuena porque nos vemos ahí, ¿no? Yo al menos me veo ahí en muchos momentos
Y para mí es importante el recordarme en mi responsabilidad, ¿no? Que para mí, yo creo que para vosotros también, hablamos mucho de esto, parte de atender quizás esa sensación de miedo, esa sensación de frustración cuando se despierta algo que creo que no puedo hacer, para que cuando yo la atienda, hacerme consciente de que quien no se permite eso soy yo, que no me permito hacer ciertas cosas o crecer o explorar ciertos ámbitos soy yo, ¿no? Obviamente también es verdad que estamos reencarnados en un cuerpo y eso tiene ciertas limitaciones o ciertas realidades, ¿no? Cada uno la suya, pero para mí es como interesante. Esto también lo traigo mucho a la faceta del movimiento, ¿no? A veces es ese movimiento como completamente libre y otras veces doy unas pautas y en las que digo, desde estas pautas, muévete en libertad, ¿no? Pero con unas pautas concretas, que es esa parte en la que nos toca vivir, ¿no? Que a veces tienes unas pautas económicas concretas, unas pautas familiares concretas desde las que moverte. Para mí viene también un poco esa sensación o eso que me ayuda o que me ha ayudado durante mucho tiempo a cuestionarme si yo, mi alma, mi ser, como queramos ponerlo, he pedido esta circunstancia concreta para aprender a encontrar y a moverme con libertad desde ahí, desde esa circunstancia concreta, ¿no? A atender mi dolor, a atender ciertas cosas y aprender desde ahí a encontrar mi libertad y a liberarme de esos miedos, ¿no? Así que desde esas pautas concretas me gusta, ¿no? Encontrar también ahí la libertad, que no es ese libertinaje que pensaba que quería en la adolescencia, ¿no? Por así decirlo, sino es otra cosa, desde otro lugar. Y al mismo tiempo, ¿verdad? Cuando escuchamos esto, ¿no? La idea de que la sociedad no nos deja es una experiencia muy humana, ¿verdad? Es algo que podemos comprender todos porque más allá de que podamos comprender que no es cierto, al mismo tiempo es como una experiencia profundamente humana, que nos conecta más con un lado infantil, ¿verdad?, que con un lado adulto, maduro, consciente. Es ese niño, es esa niña dentro de nosotros que está buscando. ¿Os acordáis cuando jugábamos y hacíamos una pirueta, una voltereta y decíamos, mamá, mira, ¿os acordáis? Esa satisfacción que nos daba cuando mamá miraba, hacíamos la pirueta y mamá sonreía o le hacía gracia o de algún modo no nos damos cuenta, pero seguimos viviendo desde esa parte, ¿no? Desde esa parte más infantil, más emocional, una emocionalidad insana, ¿no? Una emocionalidad no sanada, una emocionalidad que duele, que contiene todo ese dolor y que hemos cambiado a mamá y a papá por algún otro representante, ¿no?, ahí afuera. Muchas veces ese representante pues puede ser nuestra pareja, o puede ser nuestro jefe, o puede ser el político de turno, no importa, ¿no?, o el colectivo. Pero siempre es como que acabamos descubriéndonos en ese juego de mamá mira, y cuando mamá no mira duele, o cuando mamá me reprende, o cuando mamá no está de acuerdo, duele. Por eso podemos comprender perfectamente esta experiencia, esta sensación de la sociedad no nos deja. Esa es la parte infantil. La parte adulta es la que nos ayuda a comprender que no es que no nos deje, es que nos hemos convertido en dependientes emocionales, precisamente de la validación externa, de lo que el otro piense, de lo que el otro opina. Este tema, este asunto en concreto, me parece importantísimo para el momento de evolución como humanidad que estamos atravesando en este momento. Porque algo que para mí es evidente es la necesidad de crear
una nueva sociedad, una nueva manera de estar en este mundo. Podríamos decir que es el momento de crear un nuevo mundo. Pero no podemos pretender que el mundo se cambie desde afuera. No podemos pretender convencer a los demás de que se sumen al mundo en el que nos gustaría vivir. Y de nuevo lo enlazo con el tema que nos trae aquí. ¿Qué consideráis que nos falta para poder ser los representantes del mundo, de la sociedad en la que nos gustaría vivir? Yo creo que nos falta ser más auténticos, ser más transparentes, ser más, no sé, como más naturales, ¿no? Quitarnos las máscaras. Es que yo me inclino un poco por ir hacia esa búsqueda, ¿no? A ser auténticos. Creo que para mí, es que ahora mismo estoy buscando qué más calificativos. La autenticidad para mí ya lo abarca todo, porque ya estás ahí en esa conexión contigo, con tu ser, y no hay nada más. No hay máscaras, no hay nada que demostrar, no hay nada que estar buscando, ¿no? Porque antes, algo que has dicho, Pedro, me venía la palabra complacer en esta validación, ¿no? En esa búsqueda de validación. Estamos intentando complacer para que mi pareja me ame, para que mi compañero de trabajo me mire bien, para que mi madre me quiera, ¿no? Estamos constantemente buscando en ese complacer a los demás esa validación, o con la cuadrilla, o con, ¿no? Entonces, por eso es que lo resumo, lo subrayo, fosforito, en mayúsculas, autenticidad. Me quedo con esa palabra, o sea, y me vibra muy fuerte. Ir despojándonos, por supuesto, de todas esas creencias que nos limitan y, bueno, y seguir trabajando nosotros mismos, ¿no? Sin buscar excusas, ¿no? Que ya durante muchísimo tiempo, y como has dicho tú antes, el ser humano es una costumbre y un hábito, ¿no? El buscar excusas para no tomar responsabilidades, y sobre todo en este momento, que me parece un momento preciosísimo y muy valioso, para hacernos responsables de esto que tenemos a lo que hemos venido a hacer, ¿no? A crecer, a evolucionar y a reconocer el amor que somos. ¿Y tú qué nos dirías, Virginia? Pues bueno, me encanta lo que dice Maite, porque al final es desde ahí igual entraría un poco a lo que a mí me ha servido mucho, que ha sido atender mi dolor, ¿no? Es como para encontrar mi autenticidad. Creo que cuando no estás siendo auténtica, cuando no estás siendo coherente, hay una sensación de dolor, ¿no? Hay una sensación de fricción en aquello que haces, en aquello que dices. Y a veces es muy complicado incluso darte cuenta, ¿no? Porque es como ese automatismo de complacer, de tantas cosas aprendidas, ¿no? Y bien integradas ahí, bueno, integradas, bien aprendidas, ¿no? Bien forjadas para ser o actuar de una manera, que para mí ha sido muy importante, sobre todo el pararme cuando estaba sucediendo algo así, ¿no? Y en vez de cuestionarme tanto qué estaba haciendo, qué estaba pasando, atender la sensación de dolor que se estaba presentando en mí, ¿no? Atender esa sensación de lo que fuera, de tristeza, de rabia, de lo que fuera, ¿no? Y realmente acompañarme ahí, y siento que desde ahí es como que esa autenticidad aparece, ¿no? De forma natural, es como que acompañas tu dolor, te haces presente en él, estás ahí, y de repente también desde ahí siempre siento que viene un recuerdo, una sensación a qué estabas siendo fiel, ¿no? A qué estabas realmente, a quién estabas intentando complacer, o a quién estabas intentando de alguna manera acompañar en vez de a ti, ¿no? Y creo que cada vez que nos acompañamos en esa sensación de dolor, porque el dolor para mí es ese pequeño barómetro que nos ayuda
a darnos cuenta de que pues te has salido, ¿no? No por aquí, es como que te avisa. Entonces, para mí es como que aprender a atender mi dolor, ¿no? Aprender a estar presente en él, a dejar de juzgarme, a dejar de compararme, sino realmente a honrar lo que está sucediendo, cómo me estoy sucediendo, cómo me estoy sintiendo, ¿no? Creo que desde ahí he sido más capaz de aprender a ser coherente, ¿no? Porque es como, siento que son esas emociones no atendidas, esas emociones reprimidas que me impidieron ser coherente y que ahora cuando las atiendo de repente es como si me fuera quitando ese traje poco a poco y de repente voy pudiendo expresar o ser coherente de una forma fácil, ¿no? Ya no me tengo que cuestionar qué le tengo que decir o qué tengo que hacer para ser coherente, sino que nace, ¿no? Como un impulso, como decías tú, ¿no? Es como brota de una forma natural ese impulso de ser natural o de hacerlo, pero brota desde dentro. Y por eso creo también que es tan importante en este momento que nos responsabilicemos de atender nuestras vivencias no atendidas, nuestro dolor no atendido, para justamente porque si somos una expresión de lo que realmente somos, pues habrá eso que estás comentando, ¿no? Podremos realmente crear otro mundo, porque no es crear otro mundo desde algo de qué vamos a crear, sino desde qué nace y qué surge, ¿no? Porque tiene que brotar de forma natural. Y para mí esto es como la clave. Quería decirte, Virginia, perdona, Pedro, me gusta mucho lo del dolor porque es algo que muchas veces intentamos tapar, obviar, ¿no? Y me gusta que lo hayas como remarcado tanto porque precisamente gracias a ese dolor y a esas capas que nos vamos quitando podemos llegar a esa autenticidad, ¿no? De la que yo hablaba. Porque es verdad que hemos pasado épocas de dolor, posiblemente podamos estar pasando y evidentemente vamos a seguir pasando. Y todas y cada una de todas las etapas que vamos a pasar son totalmente necesarias para seguir creciendo. Entonces, me gusta la palabra, porque, vamos, la palabra y la connotación que tiene, porque no debemos obviarla, ¿no? Y como tú muy bien has dicho, es una emoción que necesitamos sentir, que necesitamos atravesar y que necesitamos, bueno, pues soltar, ¿no? Para poder seguir, pues eso, avanzando y hacia esa autenticidad. Y totalmente necesario, claro está. O sea, no desde es necesario tener el dolor, sino que es necesario que pasemos por esos túneles de dolor para poder ver mucho más con claridad, ¿no? Y soltar con lo que ya no nos vale y con lo que ya pues es viejo y tomar la responsabilidad. Me gustaría un poquito que nos valiese esto, sobre todo este recuerdo que estamos haciendo juntos, para dejar de, en lo posible, buscarnos excusas para no atendernos. Señalo aquí por las emociones, ¿no? Da igual que sean de dolor, de ira, de enfado, de alegría, sino atendernos, ¿no? Y actuar y tomar responsabilidad. Me encanta la forma en la que lo habéis planteado y cómo una está inevitablemente relacionada con la otra, ¿no? Empezabas tú, Maite, hablando de que lo que falta es quitarnos las máscaras, lo que falta es conectar con esa autenticidad, dejar que pues, esa esencia que somos salga, ¿no? A la superficie, se exprese. Y, claro, una pregunta que automáticamente puede surgir en la mente de quien escucha esto es la pregunta de, vale, ¿y cómo se hace? Porque el cómo es fundamental. Cuando hablamos de todos estos temas, muchas veces os pasará a vosotras también que oímos hablar pues a diferentes personas sobre cualquier temática desde desde una perspectiva espiritual y muchas veces se nos quedan las propuestas un poco desconectadas, como digo yo, sin toma tierra, ¿no? Porque sí,
podemos explicarlo, podemos incluso etiquetarlo, hacer el análisis, pero necesitamos bajar al cómo, ¿vale? Y ahora que hemos hecho el análisis, hemos hecho la descripción de lo que está pasando y lo podemos comprender, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago ahora para cambiar esto, ¿no? Y ahí es donde Virginia ha introducido lo que, al igual que ella ha dicho, para mí también lo es, sé que para ti también, Maite, la clave. Y la clave es la emoción y más concretamente esa gama emocional que consideramos dolor en sus múltiples facetas, ¿no? Entonces me gustaría hacer como esa recopilación de lo que habéis comentado para conectarlo y que quede claro, ¿no? En el momento en que intentamos dar el paso en la dirección de la autenticidad, porque es lo que anhelamos en el fondo es poder ser quienes somos. Estamos buscando eso constantemente. Lo que ocurre es que estamos buscando que el mundo, que lo de afuera, que la sociedad nos cree el espacio, ¿cómo lo llaman? El espacio seguro lo llaman, ¿verdad? En este mundo de, y permitidme la expresión, ¿vale? En este mundo de ofendiditos se crean espacios seguros donde a la gente se la refugia, ¿no? Para que no se vea expuesta a todos esos estímulos externos que activan sus heridas internas, creyendo que esto es ayudarlas, cuando en realidad esto lo único que hace es alimentar su dependencia, su debilidad y, en última instancia, su sufrimiento postergado en el tiempo. Ahí no hay responsabilidad, ahí hay una total cesión de poder, una total cesión de la responsabilidad que cambia a culpabilidad proyectada afuera. El otro tiene la culpa de que a mí me duela. ¿Qué ocurre cuando hacemos este cambio que estamos proponiendo? Yo quiero poder ser quien soy. Y para poder ser quien soy, para poder expresarme en sociedad, en el mundo, en las relaciones, como quien realmente soy, necesito, en primer lugar, ser consciente de dónde me duele. Porque cada vez que algo externo a mí toque las heridas emocionales que no he resuelto, yo mismo, no la sociedad, yo mismo voy a intentar inhibirme de expresar aquello que la sociedad no valide, que el otro no acoja como correcto. Así que esto es muy interesante, porque si en lugar de buscar espacios seguros, lo que buscamos es la seguridad dentro de nosotros en la cual podemos acoger, atender, acompañar ese dolor, entonces la cosa cambia. Y cambia significativamente. Porque el punto es este. En lugar de buscar que el otro mitigue mi dolor, ¿puedo desempeñar yo la responsabilidad de atenderlo para poder mitigarlo? ¿Puedo asumir yo la responsabilidad que proyecto en el mundo? ¿Puedo hacer yo por mí lo que espero que los demás hagan por mí? ¿Qué ocurre a partir de ahí? A partir de ahí ocurre el milagro. Ocurre que descubro que el único adulto, ahora ya hablamos del adulto, que puede ocuparse de mí en este mundo, resulta que soy yo. Resulta que no era otro, que era yo, que no era el político, que no era quien me protege, que no era quien efectivamente me confirma el victimismo, mi victimismo y me refuerza esa imagen de debilidad. No, era yo. ¿Y a quién atiendo? Cuando giro esa mirada, en lugar de dirigirla al mundo buscando que alguien me atienda, cuando la giro para atenderme a mí, ¿a quién estoy atendiendo? Estoy atendiendo a ese niño, a esa niña dolido, herido, que se siente solo, que se siente desconectado, que siempre ha sentido que no encaja. Me encuentro con ese niño dentro de mí y me doy cuenta de que nadie más puede darle lo que necesita. Aprovecho para leeros un comentario que ha dejado Bea Arrugaeta que dice: si me permito ser quien soy, me valido. Si me permito ser quien soy, me valido. Cuando me valido, soy libre. Cuando me valido, el mundo no tiene poder sobre mí. Y es curioso porque, y de nuevo, me gustaría que me dierais vosotras, ¿no?, vuestra opinión al respecto. No
¿no os da la sensación de que precisamente aquellas personas que se validan, que no son dependientes de la opinión ajena, de si gustarán o no gustarán, son esas personas que son tan auténticas que en según qué ámbitos parecen incluso locas, ¿no? Totalmente desencajadas, y no son precisamente esas personas las que más nos inspiran, las que de algún modo nos atraen, las que de algún modo admiramos, esa sensación de cómo me gustaría ser como ella, ¿no? ¿Os ha pasado? Totalmente, totalmente. Yo además me vienen a la mente varias personas que son así y a mí me encantan. O sea, y es lo que tú estás diciendo, Pedro, parece que tienen un imán, ¿no? Y ese imán es esa simpleza de ser ellos mismos, ¿no? Da lo mismo que esté bien, que esté mal, si son antisistemas, ¿sabes? Si están fuera de horario, si están, ¿sabes? Y entonces me vienen varias personas y no van con ese corsé del que hablaba yo al principio, ¿no? Sino que van totalmente libres por la vida y siendo ellos mismos, o sea, súper auténticos. Sí, sí. Tú también conoces a alguien, ¿verdad, Virginia? Seguro que tienes algunas personas en mente. Algunas personas en mente. Sí, bueno, me viene más, es que no sé por qué me queda como un poco no creo que te vaya a responder la pregunta. me queda un poco en esa parte que estabas hablando, creo que un poquito previa. Pero bueno, seguro que también viene a enlazar con todo esto de alguna manera, ¿no? Para mí hubo un momento en mi vida que yo creo que me di cuenta de que había ciertos impulsos en mí a hacer ciertas cosas que incluso iban en contra de mi sensación ideológica que estaba impuesta en mí, por así decirlo, ¿no? Es como que tenía, y esto además no sé, creo que alguna vez lo he hablado contigo, Pedro, ¿no? Esa sensación de que cuando algo te impulsa, realmente ese impulso es el que hay que seguir porque hay algo en esa experiencia para ti, ¿no? Y no sé por qué quería recalcar un poco esto, porque a veces es como que hay una parte de nosotros que tiene como una creencia concreta de cómo quiero ser o cómo me quiero sentir, ¿no? Esa parte como más auténtica. Sin embargo, hay todavía como una parte de mí que necesita experimentar ciertas cosas justamente porque me van a llevar a tocar ese dolor, ese dolor que necesito atender, ¿no? Para mí esto es como algo muy importante para recalcar, ¿no? Esa parte en la que creo que de forma natural hay un impulso dentro de nosotros. Yo lo suelo un poco como poner en paralelo a la forma en la que los animales migran de un sitio a otro de forma instintiva, ¿no? O saben dónde está la sombra o dónde está el cobijo cuando empieza a llover. Yo siento que nosotros sabemos el lugar a donde nos tenemos que dirigir para encontrar nuestra autenticidad, ¿no? Como ese lugar que nos impulsa a tener ciertas vivencias que van a conectar con nuestro dolor o con nuestra parte más oscura para que la atendamos, ¿no? Porque es como un poco, si no, es como que siento como que queda un poco efímero la sensación de qué es lo auténtico, ¿no? Porque yo me he encontrado al menos muchos momentos en esa sensación de que quería ser de una manera, ¿no? Quería ser como tranquila y sin embargo tenía unos impulsos a relaciones muy conflictivas o a situaciones muy conflictivas y me he dado cuenta de que justamente esa parte en la que cuando me he permitido seguir mis impulsos, cuando me he permitido ir hacia donde había un impulso interno, pero como en muchas ocasiones he hablado contigo, Pedro, pero con la linterna, ¿no? Realmente observando, realmente como permitiéndome ir ahí, pero diciendo qué está pasando, ¿no? ¿Qué información hay aquí para mí? Creo que ahí es cuando he encontrado mi autenticidad después de atenderme, ¿no? Porque a veces igual yo vengo un poco desde la otra parte, porque vengo desde la parte en la que he sido muy, ¿no? He llegado a llevar cresta, llevaba rastas, ¿no? He sido como muy macarra
y me he dado cuenta de que la autenticidad tampoco está en ese lugar, ¿no? Porque para mí también era un disfraz, era una forma de revelarme y me llevó a situaciones muy dolorosas en las que no estaba siendo auténtica realmente, ¿no? Estaba realmente trayendo un disfraz para poder identificarme en ese otro polo del que hablábamos antes. Entonces, no sé si me he ido, te he respondido un poco, pero bueno, entro un poco desde ahí, ¿no? Desde esa parte que siento como que es muy importante comprender que hay algo que nos impulsa a esa vivencia en la que vamos a encontrarnos con nuestro dolor o con nuestras sensaciones no atendidas para que podamos expresarnos de forma realmente coherente, ¿no? Es como que, y para mí es muy importante seguir ese impulso, ¿no? Es como, sí, es como la parte en la que realmente me veo, aunque no esté siendo lo que quiero ser, es como veo que hay un impulso desde ahí y procuro. Me parece que tu reflexión es muy interesante y ahí hay mucha miga también para mirar. Quiero recordar a nuestros espectadores que nos quedan 5 minutitos de programa. A ver qué ha ocurrido. Con lo que igual os sentís también identificados, estáis escuchando también desde el otro lado de la pantalla. Y es con el hecho de que a veces lo que nos limita es creer que para poder expresar quién soy, primero tengo que saber exactamente quién soy. De nuevo, en un intento de que primero tengo que encasillarme, tengo que saber lo que soy, como un concepto, como una idea, y a partir de ahí entonces sí puedo expresar lo que soy. Entonces, me gustaría un poco, tirando del hilo de lo que nos ha comentado Virginia, que nos demos cuenta que no se trata de esto. No se trata de que primero tengo que averiguar conceptualmente quién soy para poder expresarlo, sino que precisamente atrayéndome, como dice ella, a ir en la dirección de lo que me motiva, de aquello por lo que me siento inspirado o motivado a vivir, es precisamente ese tipo de experiencias las que me van a ir arrancando, por así decirlo, todas las capas de lo que no soy, precisamente por experimentarlas primero. Mientras yo no me abro a experimentar una experiencia que me atrae muchísimo, pero que al mismo tiempo me condeno por desear vivirla, si yo no me pongo en la dirección de esa experiencia, difícilmente puedo comprender por qué me atrae tanto esa experiencia. Y no estoy diciendo que tenga que llegar hasta el último término, es decir, que tenga que llegar hasta el fondo del pozo en esa experiencia, sino que simplemente con el hecho de acercarme al agua y mojarme el pie, es posible que eso sea suficiente para que yo pueda darme cuenta de por qué me atraía tanto esa experiencia. Así que es importante esto. No creáis que primero tienes que saber quién eres. Descubrirás quién eres a medida que te permitas expresar eso que de manera natural surge en ti, te empuja, te mueve y que te lleva más allá de tus miedos, más allá de tus bloqueos, más allá del sentimiento de culpa. Es ahí donde lo que eres se manifiesta. Y, como hemos dicho al principio, lo que eres no es concreto. Lo que eres no es una foto fija. Lo que eres es una expresión orgánica de eso que se le llama el ser, la esencia, pero que toma forma momento a momento. No es tan importante definir la forma, es más importante no ponerle límites a la forma. Cuando yo no le pongo límites a mi forma, la forma que adopte va a ser coherente con quien yo soy. Bueno, familia, parece que tenemos problemas técnicos, hemos perdido a Virginia, hay un problema con la conexión, pero bueno,
vamos a ir terminando. Maite, no sé si quieres añadir algo más para ir poniendo broche a este encuentro. Y a mí, al hilo de lo que estabas diciendo ahora, me venía mucho un poquito esto de conectarnos con nuestro sentir y con nuestra intuición y dejarnos guiar un poco por el corazón, ¿no? En esos impulsos que a veces están ahí latiendo y que por miedo muchas veces no les hacemos caso, ¿no? Por miedo al que dirán, o por miedo al fracaso, o por miedo simplemente a arriesgarme, ¿no? Y cuántas veces tapamos eso y lo dejamos de experimentar. Entonces, sí que a mí me gustaría aquí, pues, decir a las personas que nos están escuchando, a las que nos puedan escuchar, que se dejen guiar por su corazón. Y como dices tú, que eso me ha encantado, ¿no? Mete la puntita del dedo en el agua, ¿no? A ver qué pasa y déjate sentir ahí, déjate sentir ahí. Luego ya si ves qué tal, pues sigues metiendo el pie entero. Pero a mí, que estoy en ese momento de experimentar muchas cosas, de cosas que no he hecho hasta ahora, ¿no? Y que ahora me apetece muchísimo, es como que quiero experimentarlas sin pensar si va a ser bueno o va a ser malo, o si me voy a sentir bien o si me voy a sentir mal. Simplemente abrirme a la experiencia y abrirme al sentir, sabiendo que es una emoción que quiere salir y que me va a llevar a algún lado. Entonces, me encantaría eso, que nos guiaríamos un poquito más por esa intuición, por ese sentir, y que nos dejaríamos guiar por el corazón, que aprendiésemos a salir más de la mente, a dejar de lado esos pensamientos que nos boicotean y a fluir con la vida y eso, que me encanta, dejarnos guiar por el corazón. Pues muchas gracias, Maite. Si alguien quiere profundizar un poquito más en tu sabiduría, en lo que compartes, pues tienen justo al ladito de tu imagen un enlace para tu canal de YouTube donde compartes tus semillitas, ¿verdad? Las semillitas de Mai, y donde abordas todo tipo de temas, ¿verdad, Maite? Eso es. Muchísimas gracias a vosotros, a Virginia, que se nos ha ido, a Agustín por estar ahí en la sombra, pero que nos está cuidando todo el rato, a ti, Pedro, por tu generosidad, por contar conmigo y por, saber que siempre estás ahí, que nos tenemos aquí. Muchísimas gracias por todo. Pues, familia, lo vamos a dejar. Me gustaría es que también aprovechéis el chat o incluso la página de Facebook para dejar los temas que os gustaría que tratáramos, que abordáramos desde aquí, y a los que, por supuesto, os invito a participar desde ya. Tenéis, justo en la descripción de este vídeo, tenéis al final la página web, pedroalonsodasilva.com, donde además de este vídeo tenéis otros muchos perlas para compartir, perlas de comprensión, extractos de otro tipo de encuentros, textos para leer, formas de contactar. Estamos a vuestra entera disposición. Queremos que esto sea algo interactivo, sea algo participativo, y para eso es importante que forméis parte de ello. Es nuestro pequeño gesto para empezar a sembrar ese nuevo mundo del que he hablado. Es nuestra manera particular, la de Maite, la de Virginia, la de Agustín, la mía, cada uno haciendo aquello que más ama hacer para dejar esa semilla sembrada para que en algún momento germine y florezca y podamos estar experimentando precisamente eso que nosotros mismos hemos contribuido a crear. Familia, muchísimas gracias y nos vemos enseguidita. Cuidaros mucho. Gracias.